Todos nosotros debemos comprender y entender que tenemos un llamado, ¿cierto? Es lo que estábamos hablando la semana pasada, que yo lo dejé encaminado, introducido. Entender que Dios tiene un propósito con tu vida, con todos los que estamos aquí, sean pequeños o sean grandes. Dios tiene planes, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Puedes decirle al que está al lado tuyo, Dios tiene planes contigo? Sí, Dios tiene planes, propósitos. Y nosotros estuvimos viendo una promesa que el Señor nos da por medio de su palabra, y quiero que ahí, la leas o la abras en tu Biblia. Zacarías capítulo 2, versículo 4 al 5. Que ahí está en la Biblia, Zacarías capítulo 2, versículo del 4 al 5, que dice: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y hemos dicho que el Señor quiere que nosotros entendamos que su promesa para nosotros como iglesia, y no digo solo como congregación, sino individualmente también, es que vivamos y habitemos sin muro. Dijimos, y un poco estoy repasando lo que introduje la semana pasada, dijimos que es muy importante y es muy vital tener la visión de Dios, pensar lo que Dios piensa, porque a veces nosotros, en nuestras propias circunstancias, o nuestras propias limitaciones, o el momento que estemos viviendo, a veces no nos deja ver lo que Dios quiere que veamos. Y como yo daba el ejemplo, muchas veces cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, es como cuando uno está en medio de un bosque. Cuando uno está en medio de un bosque, ¿qué ocurre? Que ve puros árboles, puras ramas, ¿cierto? Pero si pudiésemos volar un poquito arriba de ese bosque, veríamos dónde termina el bosque, dónde comienza, y veríamos que no todo es ramas y hojas y eso. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer cosas contigo y conmigo. Dios quiere usarte. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decirle ahora al que está atrás tuyo, Dios quiere usarte? Estamos proclamando palabras de fe también. Cuando le decimos a alguien, Dios quiere usarte. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso, hermanos, es importante que nosotros no limitemos lo que Dios quiere hacer. No limitemos la visión. Y cierto, y como ya di el ejemplo, y para no repetirlo de nuevo, el ejemplo del pescador, que botaba los peces grandes al agua, cierto, y se quedaba solo con los chicos. ¿Por qué se quedaba con los chicos? Porque tenía un sartén chiquitito, ¿cierto? Pero puede ser que nosotros tengamos un sartén pequeño. Puede ser que nos miremos y tengamos muchas limitaciones. Que pensemos que tenemos muchas dificultades. Quizás todavía hay muchos pecados, hay muchas cosas que no hemos vencido. Quizás hay cosas también, limitaciones en lo económico, y hay limitaciones. Quizás estamos viviendo dificultades en la familia, con los hijos, con el matrimonio, y vemos dificultades. Quizás vemos también que nosotros quizás no tenemos una gran educación, una gran preparación, o no tenemos grandes talentos, entonces decimos, tengo limitaciones. Pero yo te quiero decir que a Dios no le importan esas limitaciones. Dios va más allá, y Dios nos mira con sus ojos, y sus ojos son ojos de fe. No mira nuestro inicio. ¿Sabe qué mira? Nuestro término. Ahora bien, yo puedo decirle voy a creer a Dios, o puedo decir, wow, ¿y eso qué fue? ¿El cable? ¿Y pongo otro?
El del Tommy, no sé qué número era. Ahí despertaron todos. Hasta yo me asusté así. Ya vos, Tommy. Esa era la broma, Tomás. Ya. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, como decía recién, tú te puedes quedar con tu visión. Tú te puedes quedar y te puedes decir para ti mismo, no, yo no puedo, o esto no es para mí, o Dios no usará a otros mejores, quizás otros que están más preparados, otros que son más bonitos. Pero míreme a mí, no soy ni bonito ni preparado. Y lo digo así, no para ser autorreferente nomás, sino porque hace muchos años atrás, yo sabía que yo era un vil y despreciado, que en mí mismo no tenía ninguna virtud, pero escogí creerle a Dios. Y no solo lo escogí en términos pasados, le escojo todos los días. Todos los días hay dificultades, todos los días hay cosas que atentan con nuestra fe o a nuestra fe para no seguir caminando, para no seguir creyéndole a Dios. Pero ahí es donde nosotros tomamos la bandera de Cristo y decimos, ¿a quién queremos escoger? ¿A quién queremos creer? Queremos creer las mentiras que nos han dicho durante quizás toda la vida. Puede ser que hasta en tu hogar te decían, tú nunca vas a hacer nada, vas a ser un fracasado, nunca vas a llegar a ningún lado. O vas a creerle a Dios, que Dios dice, a lo desechado, a lo que no es, yo lo escojo y lo tomo para ser usado por mí. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso es tan importante. No importa si tienes un sartén chico, lo importante es que le creas a Dios. Esto es lo que nosotros llamamos fe. Fe es que o yo le creo a Dios o creo a lo que veo. Por eso fe es contrario a vista. Lo que yo veo puede ser no muy bueno, puede ser que veo todo un futuro negro, puede ser que todas las circunstancias que están alrededor mía no son buenas. Y puede ser una realidad. Pero si yo veo con los ojos de Dios, digo, yo prefiero escoger y mirar como Dios mira. Amén. Entonces es muy importante entender que Dios tiene planes y propósitos. Él tiene planes y propósitos contigo. Y quedamos la semana pasada en este texto, en Mateo 28, del 18 al 20. Fueron las últimas palabras de Jesús. Y dice así Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el plan de Dios. Fueron sus últimas palabras. Pero no solo las dijo en Mateo, sino también las dijo en Marcos. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y también en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, en estas últimas palabras de Jesús, en lo que el Señor nos enseña, en que el Señor quiere usar nuestra vida, no importando las circunstancias, Él tiene planes con cada uno que se dice cristiano. Si tú has venido hoy acá, si estás por Zoom o después verás la grabación, es importante que entiendas que Dios no solo quiere salvarte, no solo Dios quiere que tú creas en Él, Dios quiere hacerte un discípulo, Dios quiere hacerte un obrero, Dios quiere hacer que tú seas su embajador aquí en la tierra. Dios quiere que tú seas parte de este maravilloso ejército que predica, que va y que extiende esta buena noticia que es el reino de Dios. ¿Lo crees? ¿De verdad? O a lo mejor no, porque volvemos al tema, piensas que tu sartén es muy chico. Pero Dios sí quiere usarte. Dios quiere que tú seas un embajador de Él aquí en la tierra. ¿Puedes decirle al que está al lado tuyo? Dios quiere que seas un embajador de Él. Por eso, en estos 3 textos que fueron sus últimas palabras, Jesús dice que nosotros tenemos que ir, que nosotros tenemos que predicar, que nosotros tenemos que hacer discípulos, que nosotros tenemos que, a esos que les predicamos y creen, tenemos que bautizarlos. Y a esos que bautizamos y que quieren ser discípulos, tenemos que enseñarles, discipularles. ¿Para qué? Para que ellos vayan y hagan lo mismo. Esto es lo que el Señor llama, o lo que significa ser un testigo. Un testigo es alguien, dice aquí en el último versículo que leímos de Lucas 24, dice: y vosotros, le decía Jesús, sois testigos de estas cosas. Y un testigo, no sé si alguna vez le ha tocado estar en un juicio como testigo. El testigo dice: sí, yo lo vi, esto es lo que pasó. Obviamente, espero que usted, si alguna vez le tocó ser un testigo, haya sido un testigo verdadero, no un testigo falso. A veces la gente busca testigos falsos y dice: no, si yo estaba ahí, y nunca estuvo. Pero nosotros, ¿qué queremos hablar de Dios? Ser testigos verdaderos. Por eso es tan importante conocer a Dios, porque en la medida que yo lo voy conociendo, voy hablando de Él. En la medida que yo conozco, hablo de Él. Como dice un lema de una organización misionera: conocer a Dios para hacerlo conocido. Y de esto se trata, y de esto es lo que Dios quiere. De hecho, en Juan 20:21 dice también: como el Padre me envió, yo los envío ahora a ustedes. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Es posible transformar una comunidad, una ciudad, un país? ¿Es posible? ¿Es posible que cambie Graneros? ¿Es posible que cambie Chile? ¿Es posible con los presidentes o las autoridades que tenemos? ¿Es posible? ¿Será que Dios habrá prometido algo que es imposible? Porque Él dijo: vayan y discipulen. Primero dijo: hagan, id y hacer discípulos a toda la nación. Dice: a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y sean testigos de estas cosas. ¿Puede eso?
Puede cambiar, puede ser transformada una comunidad, una ciudad, un país. ¿Sabe qué? Jesús creyó que sí. Y no es que Jesús dijo, yo voy a cambiar esta comunidad. Les dijo a sus discípulos, vayan ustedes. Ustedes, con mi ayuda, con mi poder, con la llenura del Espíritu Santo, ustedes podrán cambiar. Porque si no, no nos hubiese pedido que lo hiciéramos. Es como cuando uno, de repente hay personas que les piden cosas a otros que ni ellos hacen. Por eso lo que hemos aprendido del cristianismo, y lo hablamos, me parece hace 2 domingos atrás, que una de las cosas que Dios más aborrece es la hipocresía, ¿cierto? La religiosidad, la falsedad. Y una de las cosas de la religiosidad y la falsedad es que exige a otros lo que uno no hace. Es como decimos el hermano Gatica, ¿cierto? Que predica y no practica. Muchas veces estas incongruencias o estas desajustes se ven a veces en los hogares. Cuando un papá o una mamá le dice, mire hijo, es muy malo mentir. Usted no tiene que mentir. Mentir es malo. No tiene que mentirle ni a los profesores. No tiene que mentirme a mí. No tiene que mentir. Y de repente suena el timbre. Mamá, buscan un caballero que anda cobrando. Dígale que no estoy. Claro, es chistoso. Pero mire, lo que escribimos con la mano, lo podemos borrar con el codo. Y eso muchas veces ocurre. Yo puedo hablarle a usted, hermanos, hay que amar a Dios. Dios tiene que ser lo primero. Usted tiene que darle todo a Dios. Usted no puede ver nada en su teléfono o en la televisión que sea inmoral. Y claro, el pastor, lo que nos está hablando, qué bonito. Y yo después en mi casa, si en mi casa después con Dios veo películas obscenas y todo, ¿qué incongruencia? ¿Qué poder? ¿Con qué autoridad después me puedo parar aquí adelante y exigir algo? Por eso la vida cristiana es una vida que a lo mejor no estamos acabados completamente, pero sí hay cosas que podemos decir, ¿sabes, hermano? Este es el camino. Yo ya lo estoy caminando. Quizás hay cosas que me cuestan, pero este es el camino. Por aquí tienes que caminar. Por eso cuando hablamos de la corrupción, yo puedo ser en esto sí autoridad. Jamás he pagado una coima para que me den una revisión técnica, por decir algo. Y sé que eso es pecado, con todas sus letras. Y por eso siempre digo, no podemos tener ninguna puerta abierta. No podemos ir infringiendo. Quizá no me podría parar aquí y decirle, hermanos, tenemos que respetar los 120 kilómetros por hora. Quizá ahí no puedo hablarlo. Porque a veces ando más de 120 kilómetros por hora. En una ciudad quizá a veces ando más de 50 kilómetros por hora. Pero Dios quiere que yo respete. Eso es ser un discípulo. Ve que ser un discípulo no es solo hablar de Dios, no es solo decir yo creo en Dios, es vivir una vida. Y por eso Jesús dijo que debemos discipular, pero para discipular yo tengo que ser un discípulo primeramente. Tenemos que, a esos que quieren y creen, tenemos que bautizarles y enseñarles. Y Dios, Jesús, cree que esto es posible. Porque si no, no nos hubiese enviado. Por eso, muchas veces nosotros no podemos ser pesimistas. El pesimismo va en contra de la fe.
Es verdad que podemos ser realistas y no podemos más que nada decir, no, nadie puede tapar el sol con un dedo y decir el sol no existe, ¿cierto? Yo puedo ser realista en el sentido de decir, esto está ocurriendo, esto me está pasando, esto es una dificultad. Pero no por eso y por esa dificultad o porque veo que mi sartén es pequeño, puedo decir, Dios no lo hará o Dios no obrará. Porque de eso se trata la fe. Y por eso hoy día vivimos muchas veces, y hay personas que aún la Biblia la usa para decir, no, hermano, estamos en tiempo, aunque estamos en tiempos difíciles, pero es como, no hay remedio para esta sociedad. No hay remedio para esta gente. ¿Sabe, pastor? No, ya mi hijo no tiene ningún remedio. Mi esposo, no, ya no va a cambiar. No, mi esposa, no, ya va a seguir siendo la misma. Y cuando uno ya entra en ese pensamiento, en esa postura, es una postura antibíblica. Porque es verdad que la Biblia dice que en los postreros tiempos, dice, la maldad aumentará. Pero ¿sabe lo que dice en ese mismo texto? Está en Romanos. Dice que cuando la maldad aumente, sobreabundará la gracia. O sea, aumentará la maldad, sí, pero sobreabundará la gracia de Dios. Y por eso creemos que Dios obviamente puede cambiar esta nación, puede cambiar personas, puede cambiar circunstancias. Y no las va a cambiar solo con otros. Dios va a usar a este, Dios va a usar... No, la puede cambiar conmigo. Quiere decirle, Señor, aquí estoy. Cambia esta sociedad conmigo. Puede decirle así, Señor, úsame a mí. Si eso es decirle, Señor, yo aquí estoy. Quiero que me uses. Por eso, si yo te preguntara, ¿tú crees que el futuro puede ser mejor? ¿Tú crees que tu futuro puede ser mejor? Eso es importante, que yo no sé lo que tú piensas, ¿cierto? Pero aquí es donde empezamos un poco a poner en práctica esto. Yo creo que mi futuro, lo que viene, va a ser mejor. ¿O pienso que no? Y frente a Dios tenemos que entender eso. Ahora, Dios, cuando habló sus últimas palabras en Mateo 28, ¿cierto? Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso dijo Jesús. Pero ¿sabe cómo comienza ese texto? En Mateo 28, el 18 al 20, que lo leímos delante. Comienza diciendo, toda potestad. O dicho en lenguaje de nosotros, todo poder me ha sido dado. Me ha sido dado en el cielo, pero también me ha sido dado en la tierra. Así comienza Jesús diciendo, cuando los envía, dice, yo tengo todo el poder. Por eso nosotros hay una canción que dice, el poder está en sus manos, todo está sujeto a él, derrotó al maligno y venció a la muerte. Cristo ha vencido con poder. Todo poder está en sus manos. Por eso Jesús dijo, todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero también concluye ese mismo texto o ese mismo encargo, esa misma encomienda, esa gran comisión diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire, da dos promesas. Pero a mí siempre me gusta entender que estas dos promesas Dios las da cuando yo le creo a Él y cuando voy y hago discípulos. Cuando voy y discipulo, cuando voy y predico, cuando voy y bautizo, cuando voy y enseño, Jesús dice, yo tengo todo el poder y yo estaré contigo.
A veces uno se siente solo. ¿Cuántos a veces se han sentido solos? Para los que están solos, ¿cierto? No, ¿cuántos se han sentido solos? Levanten la mano. Yo me he sentido a veces solo. A veces quizás en la realidad he estado solo. Además, no solo me he sentido solo, sino que a veces la realidad nos muestra que estamos solos. Y a veces uno dice, yo estoy solo. Yo toda mi vida he estado solo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Quizás hasta el día de hoy usted piensa eso. Ahora venimos a Dios, nos hacemos cristianos y decimos, pero a veces también nos pasa que no sentimos a Dios. A veces oramos y no vemos los milagros de Dios. No vemos el mover de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un cristiano puede sentirse solo? ¿Por qué alguien que ama a Dios y que dice, si yo quiero conocer a Dios, ¿por qué me puedo sentir solo? Yo le quiero decir, ¿sabe por qué nos podemos sentir solos? Porque no estamos haciendo discípulos. Aunque Dios está en todo lugar, Él promete estar realmente cuando yo voy y predico y hago discípulos y bautizo y enseño a otros. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros cedemos a la desesperanza por un lado, cuando la desesperanza toma el gobierno nuestro, cuando la desesperanza toma nuestra mente, obviamente nuestra identidad se va a pique. Cuando nosotros pensamos, ¿qué voy a salir? Me da miedo, me van a rechazar. ¿Qué le voy a hablar a otro? ¿Qué voy a hacer? No, tengo tantas dificultades, no puedo ni hablarle a otros. Cuando la desesperanza toma el control de mi vida y el temor está en mi corazón, eso no solo me paraliza, sino que me roba la fe. Y eso es un extremo, la desesperanza. Tú puedes quizás pensar hoy día, pero yo no tengo este problema, pastor. Pero está el otro extremo, que se llama la apatía. Y cuando yo cedo a la apatía es cuando yo digo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa predicarle a este vecino? Una vez le prediqué y no quiso, ahora da lo mismo. Si se va al infierno, da lo mismo lo que le pase. Da la apatía. A lo mejor no lo dices, pero si no lo haces, si tú no hablas a alguien, si tú no tienes pasión, misericordia, amor por ese que no conoce a Dios, eso se llama apatía. Y cuando en mi vida está la apatía también roba la fe. La apatía también me aleja de Dios. La apatía me roba la identidad. Por eso la desesperanza y la apatía nos roba en realidad lo que somos, quienes somos en Cristo. Por eso nosotros debemos entender que cuando obedecemos a Dios, cuando creemos a sus promesas, que Él tiene todo el poder y que Él estará conmigo, cuando yo voy y obedezco su palabra, es ahí donde se fortalece en nosotros su identidad. Es ahí cuando nosotros podemos ir conociendo su voluntad. Por eso es tan importante que nosotros digamos, Señor, yo quiero ser usado por ti. Quizás tengo limitaciones, quizás me veo, y vuelvo a insistir así, mi sartén es pequeño, pero yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú puedes hacer mucho más allá de mis circunstancias. Solo tú pides de mí algo. ¿Qué pide Dios de mí? Fe y obediencia.
Y la fe y obediencia es lo que nosotros hablamos de ser un discípulo. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo ha dicho. Y un discípulo es también aquel que hace todo lo que Cristo manda, o sea, obedece. Por eso nosotros no podemos tener puertas abiertas. Por eso hablábamos de la hipocresía, que es una gangrena, un mal que atenta. Por eso no podemos tener ninguna puerta abierta en nosotros que sea pecado. Y si hay alguna puerta abierta, tenemos que confesarlo, arrepentirnos y apartarnos. Como dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta es el que alcanza misericordia. Por eso debemos entender lo que Dios dice y debemos comprender. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. No sé si esa te la di. Sí, ya. Dice, sí, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quieres leerlo? A ver, te invito a leerlo en voz alta. 1, 2, 3. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú has vencido, si eres de Dios, tú has vencido a Satanás. Satanás ya no tiene poder en ti. Amén. Ya no, y aunque venga a acusarte, tú ya dices, yo ya soy de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos entender, mira, el enemigo siempre va a querer que tú mires el sartén pequeño. Satanás siempre va a querer que tú mires que no puedes. Pero mira lo que Dios dice de ti. Tú habéis vencido. Y el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Y Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Dónde estamos completos? En Cristo estamos completos. En Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso, si miramos el mundo y las circunstancias a través de los ojos de Dios, a través de la visión de Dios, a la luz de las verdades de Dios y de las promesas de Dios, el pecado y el quebranto no tiene por qué vencernos. No tiene por qué vencernos. Tú has sido declarado perdonado. Has sido declarado libre. Y por eso nosotros cada día debemos escoger, o miramos a Dios, miramos lo que Dios tiene para nosotros, o miramos nuestro sartén. O nos levantamos para que así no sea, para que realmente creamos las promesas que Dios tiene, para que vayamos y hagamos discípulos y Dios nos use, o nos quedamos en la apatía, como dije, o nos quedamos en la desesperanza, en el temor, en la falta de fe. Por eso, aunque el pecado puede ser cada vez más intenso, la luz siempre resplandece más. Entre más tinieblas haya, la luz brilla más en las tinieblas. ¿Cierto? Entre más oscuro esté, cuando uno prende, aunque sea un fosforito y en una oscuridad, esa oscuridad deja de ser. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Puede ser que veamos mucha maldad, puede ser que escuchemos las noticias y nada bueno, nada alentador escuchemos. Que todo lo que se dice, que cómo viene, todo puede ser así. Puede ser una realidad para este mundo, que todo lo que viene, que todas las tinieblas, que todo lo que va a ocurrir va a ser malo. Pero yo te quiero decir que la luz
vence las tinieblas. Que la luz resplandece en las tinieblas. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque la palabra de Dios lo dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Ahora, ¿quién es esta luz? Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que resplandece. Jesús es el que vence a las tinieblas. ¿Puede decir amén? A ver, dígale al que está atrás suyo: Jesús vence las tinieblas. Pero dígaselo con fe, creyendo. Jesús. Ahora uno dice: oh sí, Jesús. Oh, pero a mí me gusta este versículo que viene. Pero dice Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús en esta palabra? Que Él es la luz, pero que sus discípulos también somos la luz. Él es luz y las tinieblas no prevalecen. Pero si tú eres luz y eres un discípulo de Jesús, frente a ti las tinieblas tampoco prevalecen. Y aquí ya me puse quizás un poco, porque es fácil decir Jesús es la luz, Jesús vence, Jesús vence las tinieblas. ¿Sí? Todos nosotros podemos decir a eso. Amén. Jesús vence la tiniebla. Amén. Jesús vence la tiniebla. Amén. Sus discípulos vencen las tinieblas. Amén. ¿De verdad? Eso es lo que dice la Escritura, que sus discípulos también somos luz. De hecho, Él dijo en una parte: vosotros sois, Mateo 5, la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Así nos llama Dios. Y por eso que podemos ir y hacer discípulos. Por eso es que podemos vencer el pecado. Por eso el pecado no puede prevalecer ante nosotros. No porque seamos superpoderosos, no porque tengamos un gran sartén, sino porque somos discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús somos luz y la luz no prevalece. Entonces aquí es donde cada uno de nosotros tiene que ir examinándose. Puede ser que tú seas muy nuevo o puede ser que tengas muchos años en Dios. Y la pregunta que te tienes que hacer: ¿qué es lo que está gobernando mi vida? ¿La desesperación, el temor o la apatía y la indiferencia? ¿Y cómo yo puedo examinar eso? Viendo y siendo un poco realista. ¿Estoy predicando las buenas nuevas? ¿Estoy anunciando a todos este evangelio, esta buena noticia? Cómo Dios quiere que nosotros resplandezcamos en medio de las tinieblas, que nosotros encendamos la luz de Cristo. Porque ¿cómo se verá la luz resplandeciendo en medio de este mundo? Te lo pregunto. Piensa un ratito lo que te estoy diciendo. ¿Cómo va a resplandecer la luz de Cristo en este mundo que está lleno de tinieblas? Cristo mandará rayos. Cristo hará incendios forestales. ¿Cómo va a resplandecer la luz de Dios? Ahora te pido que me contestes.
Pero, ¿quiénes son los que hacen resplandecer la verdad de Dios aquí en la tierra? Los discípulos. Y si la luz no resplandece, no es porque el pecado, las tinieblas, son las poderosas o son las que avanzan. ¿Sabe por qué muchas veces vemos tantas tinieblas? Es porque la luz ha dejado de resplandecer. Porque usted y yo hemos dejado de alumbrar. Porque hemos escondido nuestra luz. Porque nos ha tomado la apatía o nos ha tomado la desesperanza. Pero si nosotros tenemos un llamado, pero si nosotros tenemos un propósito, esto es lo que Dios dice: somos luz. Y la luz hay que hacerla resplandecer para que las tinieblas dejen de ser tinieblas. Yo delante me metí a ese cuarto y está mala la luz. Y no veía nada. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Encender una luz. Y encendí una pequeña luz. Pero ¿sabes lo que hizo esa pequeña luz? Me dejó ver en medio de las tinieblas. Porque aún la más pequeña luz alumbra en